ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Así que esta noche queremos darle gracias a Dios, ¿aló? Porque Él ha sido nuestra ayuda, Él ha sido nuestro escudo, Él nos ha ayudado, Él ha sido nuestro refugio, torre fuerte delante del enemigo. En Él hemos esperado, ¿aló? En Él hemos esperado, aun cuando hemos merecido la muerte, aun cuando hemos merecido fracasar, aun cuando hemos merecido, cuando tú como líder has merecido no estar al frente como líder, aun cuando tú no has merecido servir, ser ministro de Dios, aún estar sentado aquí o levantando las manos delante de Dios, pero sus ojos no se han apartado de ti, sus ojos no se han apartado de esta iglesia, sus ojos no se han apartado de cada ministerio, sus ojos no se han apartado de cada uno de nosotros, porque Él sabe que siempre hay espíritu de muerte, pero Él está ahí cuando viene ese espíritu de muerte para librar nuestra alma de la muerte. Y Él sabe que viene a veces espíritu de escasez. Él sabe que a veces viene el enemigo para robarnos, pero aunque el enemigo robe por allá y por acá, pero Dios siempre está ahí para proveer, aun cuando hay hambre. Cuando todo está muriendo, nosotros no vamos a morir de hambre. Y esto ha sido, y esto lo hemos visto a través de estos años, a través de esos 23 años. Muchas veces parece que ya todo está acabado, parece que todo está acabado y que no va a avanzar más. Pero aleluya, aquí estamos, hermanos, vivos, vivos, vivos. Muchos hubieran deseado que eso ya no estuviera. Muchos hubieran deseado que ni usted estuviera enfrente de ese ministerio, que usted estuviera haciendo lo que está haciendo para la gloria de Dios. Pero bendito sea Dios que no nos dio por presa de los dientes del enemigo. Bendito sea Dios que los caballos de los enemigos no le funcionaron por mucha fuerza que tenían. Bendito sea Dios que la fuerza de ellos no pudo contra nosotros. Bendito sea Dios que la multitud que estaba del lado de ellos no pudo contra nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Como dijo el salmista David: aunque un ejército acampare contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa sí he demandado a Jehová, esa buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y usted y yo no nos apartaremos de la casa del Señor, no nos apartaremos de la presencia de Dios, porque en Él está nuestra ayuda, en Él está nuestra fortaleza, en Él es nuestro escudo. No hay diablo, no hay demonio que pueda contra nosotros. Usted no se imagina cuántas veces se ha levantado espíritu de brujería. No se imagina cuántas veces se ha levantado espíritu de hechicería para derribarnos, para derribarte. Quizás usted no se da cuenta, pero tu escudo allí ha estado. Cuántas veces el enemigo ha mandado espíritu de muerte contra tu vida, contra tu ministerio, contra tu trabajo, pero ahí ha estado el Señor, librándote de la muerte, librándote de la muerte. Y tú y yo siempre tendremos un canto de victoria, un canto de alabanza, de victoria de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque siempre habrá motivo para cantar esa victoria, para cantar de cuánto Dios nos ha librado de la muerte, de cuánto Dios nos ha librado del poder del enemigo, de cuánto el enemigo ha fracasado, de cuánto el enemigo ha quedado atrás y nosotros hemos seguido adelante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque tu Dios, mi Dios, no es cualquier cosa. Es el Dios de los cielos, el todopoderoso, el grande, el gran yo soy. El que dijo yo soy tu sanador, el que dijo yo soy tu proveedor, el que dijo yo soy tu libertador, yo soy el que levanta tu cabeza. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, a ese Dios servimos. Aleluya. ¿Sabe? Porque
refugio, donde Él nos hemos escondido en los momentos más difíciles, donde Él hemos escondido con nuestras lágrimas, con nuestros fracasos, con nuestro sufrimiento. Él ha sido nuestro refugio, Él ha sido nuestro refugio. A veces otros no querrán oír tus desgracias, todos quieren oír tus triunfos. Todos quieren oír tus triunfos, pero nadie quiere oír tus fracasos muchas veces. Todos quieren verte reír por tu victoria, pero nadie a veces quiere oírte llorar por tus fracasos. ¿Aló? Todos quieren verte cuando te levantas, pero cuando te caes, todos te critican, todos te señalan, pero aleluya, Él ha sido nuestro refugio en todos esos momentos. ¿A dónde vamos a ir? Él ha sido nuestro refugio. Él ha sido nuestro refugio. Él ha sido la torre fuerte delante del enemigo. Como dice el salmista, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Porque cuando muchos proclamaban tu derrota, Dios te dio la victoria. Cuando muchos proclamaban tu muerte, Dios te dio vida. Cuando te proclamaban fracasado, Dios te dio el poder para seguir adelante.